Que Dios te bendiga nuevamente, la honra y la gloria sea para Dios. Hoy te quiero hablar de un tema muy especial que se llama Dios no aceptó mi carta de renuncia. Sabes, mucha gente en este mundo trata de agradar a Dios a su forma y a su manera. Empiezan un camino en las cosas del Altísimo, empiezan a servir a Dios de una manera bien linda, empiezan en su primer amor, como dice la palabra, pero lamentablemente en el proceso muchos huyen de Dios por las circunstancias de la vida. Sienten que ya no pueden más, que ya no pueden seguir y renuncian. Pero lo más importante, Dios no ha aceptado tu carta de renuncia. Te voy a hablar de dos personajes de la Biblia. Uno de ellos se llama Jonás, otro se llama Pedro. Para algunos es conocido, para otros no. Lo vamos a poner también en la vida secular, cuando las personas tienen un trabajo en alguna empresa. Ellos están ahí luchando y luchando y luchando y hay algo que los decepciona y renuncian. Pero el jefe los ha visto como buenos trabajadores y no los deja renunciar. Pero las personas no entienden muchas veces el mensaje del jefe que hay un futuro para esa persona y la persona termina en su capricho y se va. Algunos jefes pues ya no vuelven a insistir y le dicen, bueno, tampoco te insisto, te vas, te vas. Pero cuando se trata de Cristo Jesús, las cosas son bien diferentes porque Jesús te llama, te vuelve a traer a los pies de Él y te dice, no acepto tu carta de renuncia. Porque hay planes para tu vida. Mira, por ejemplo, allá en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 3 al 10, te lo voy a describir. Dice así, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Jonás huyó según él de Dios, pero Dios lo hizo volver al lugar donde tenía que llevar el mensaje. Jonás se enojó con Dios y hasta pidió que le quitaran la vida. ¿Sabes? Dios le dijo a Jonás, me tienes que llevar un mensaje al lugar llamado Nínive y predica que ese lugar será destruido en pocos días, 40 días para ser exactos. Será destruido. Eso era lo que tenía que hablar él en aquel lugar. Este lugar será destruido. Y pregonar eso, hablar eso en aquel lugar. Pero él no quería, porque sabía que si la gente se arrepentía, Dios los perdonaba. Pero Jonás en ese momento andaba un poco enojado y decía, ¿para qué voy a ir si la gente se arrepiente? No va a ser destruida. Yo quiero que sea destruida porque muchos ofenden a Dios. Muchos nos ofenden a nosotros. Pero Dios decía, ve y habla. Bueno, en tu trabajo lo vamos a poner de esta manera. Quizás dices, todos me tienen envidia, yo lucho por hacerlo en mi trabajo, nadie entiende, nadie valora lo que hago, pero Dios te tiene ahí con un propósito. Saca adelante el lugar donde trabajas, la empresa donde estás, el empleo del gobierno que te salió, el representante público que eres. Saca adelante el lugar, pero depende de Dios. Aprende a depender de Dios. Tú, hermano en Cristo Jesús, aprende a depender de Dios porque solo en Él está la solución. Jonás se fue huyendo de la presencia de Dios y sabes, un pez se lo tragó y lo vomitó. Lo vomitó. Pero es necesario regresarlo a aquel lugar para hablar de las buenas nuevas, porque cuando Dios te habla y te dice que tienes que hacer las cosas, las tienes que hacer y cumples el propósito. Y Jonás al final pregonó, vio que la gente se arrepintió, le pidió que le quitara la vida, pero Dios no lo hizo porque seguían los propósitos. Ahora vamos en la vida de Pedro. Así rápidamente, él era un hombre fiel a Dios. Y cuando en aquel momento era discípulo de Jesús, te lo hablo en el libro de Lucas capítulo 22, del capítulo 22, Lucas capítulo 22 al versículo 54 al 65. Pero te lo voy a poner así de esta manera. Y dice, Pedro había dicho que Jesús, él era el Mesías. Eso lo dijo en Lucas 9:20. Lo dijo unos capítulos antes de decir que Jesús ya no lo seguía. Y pocas horas antes había dicho esto y jurado que nunca lo negaría. Ahora lo niega 3 veces para cumplir la profecía de Jesús. Bueno, era necesario cumplir la profecía de Jesús. Lo que yo quiero decirte en todo esto es que siempre hay un propósito a cumplirse. Pedro dijo, yo seguiré a Jesús hasta la muerte y le defenderé con mi vida, lo cual no lo hizo, sino que negó a Jesús por 3 veces seguidas y Jesús se lo había dicho. Y acababa de decir que era el Mesías. Bueno, mucha gente en Cristo Jesús acaba de decir, yo amo a Dios, no lo dejaré nada, nunca lo dejaré. Y vive regañando a muchas personas porque le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces el otro? Y ellos se creen los perfectos, sabiendo que no son. En el trabajo hay muchos que se creen los perfectos, sabiendo que no son, a pesar de que son buenos trabajadores, a pesar de que son muy buenos en lo que hacen, pero no son perfectos, también tienen defectos. Bueno, Jesús ignoró lo que dijo Pedro. Dijo, ay, Pedrito, después hablamos. Cuando el jefe te dice, después hablamos, estás enojado.
Bueno, Jesús resucitó para honra y gloria de su nombre. Y saben, Pedro dijo, ya no, se murió Jesús, ya no hay nada más que hacer. Y aquí sigo mi vida de pescador. Regresó a pescar, regresó a aquellas lanchas, a aquellos barcos, si aquí le quieres decir, pesqueros, ahí andaba con su gente. Pero Jesús regresó a él porque había un propósito todavía, porque no había aceptado su carta de renuncia. Y cuando llegó le dijo que tenían propósitos para seguir en esta vida, para seguir adelante y sacar adelante el reino de Dios. Cuando tú has renunciado y regresas a aquella empresa otra vez y Dios te ha regalado la oportunidad de seguir al frente de ese lugar o en ese lugar, no se te olvide que Dios te llamó para que saques adelante ese lugar y seas un representante de Dios por excelencia. Si eres un gobernante, tienes que tener por excelencia el nombre de Dios, así como lo hizo Salomón. Le pidió sabiduría a Dios. Le pidió sabiduría antes de que las cosas se dieran en problemas. Los remedios son antes, o como quien dice, la prevención es antes que la enfermedad. Así que en el nombre de Jesús yo te pido, amigo y amiga, que me escuches esta mañana, tarde o noche, no sé, sabe, Dios te ama y Él no ha aceptado tu carta de renuncia. Él quiere que sigas de frente, pero creyendo en Él, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Vamos a orar para terminar. Si tú así lo quieres, cierra tus ojos y pidámosle que nos oye. Señor Jesús, gracias por no haber aceptado mi carta de renuncia. Gracias, Padre Santo, porque la puse allá en tu escritorio y me dijiste que no, porque hay planes para mi vida. Quizás ya no quería seguir con mi esposa, quizás ya no quería seguir con mi esposo, con mi familia, pero tú me dijiste no, no lo acepto, porque te crié para que seas feliz, te crié para que estés al frente de aquella empresa, te crié para que estés al frente de mi obra, te crié para que sigas hablando de las buenas nuevas. Así que gracias, Jesús, por no haber aceptado mi carta de renuncia. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu único verdadero Salvador, te digo que le digas, Jesús, yo te acepto como mi único verdadero Salvador. Y te doy las gracias porque no aceptaste mi carta de renuncia cuando yo estaba en mi momento de rebeldía. Gracias por llamarme nuevamente y por hacerme una criatura nueva. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar firme. Acércate a una iglesia donde hablen de las buenas nuevas de Cristo Jesús y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén.